continuación voy a narrar trata sobre un grupo de amigos. Un grupo de amigos muy peculiar. Se pasaban el día haciéndose bromas, metiéndose sustos. Había uno de ellos, en particular, que era el más guasón de todos. Se pasaba el día haciendo bromas. Era considerado por todo el mundo el rey de las bromas. Cosa de la cual él se sentía muy orgulloso. Ya tenían una edad y llegaron a la conclusión de que comportándose de esa forma, de ninguna de las maneras atraerían jamás a ninguna mujer. Ya no eran unos críos. Se dice que tenían entre 18 y 25 años, aunque hay quien afirma que uno de ellos tenía 35 y viviendo con los padres aún. Viviendo con los padres. ¿Qué? Pero el guasón, por más que sus amigos intentasen cambiar, no había ni un minuto del día que no estuviese maquinando. No paraba de maquinar. No paraba de maquinar. Los tenía hartos. Cada vez sus bromas eran más pesadas. Y los sustos que daba ya superaban al mal gusto. Ya superaban al mal gusto. Por si fuera poco, era el clásico gracioso que no sabía beber y que bebido o no bebido se pasaba la noche vacilando a todo el mundo. La noche y el día se pasaba vacilando a todo el mundo. Eso sí, con una singularidad. Era el típico gracioso que luego no le gustaba, no soportaba que le hiciesen lo mismo a él. No soportaba que le hiciesen lo mismo a él. Era el clásico espabilado que siempre es más listo, sabe más de todo y es más valiente que nadie. Más valiente que nadie. No sabía perder, no sabía perder. Bastaba con que alguien le dijese no hay pelota, tenía muy mal perder, todo hay que decirlo, tenía muy mal perder. Como para que se lanzase de cabeza a hacerlo, sea la cosa que fuera. Así que un día, hartos de sus bromas, y por dar por finalizada esta ridícula etapa de sus vidas, decidieron darle un justo escarmiento. Un escarmiento. Le prepararon una buena. Esa misma tarde, a primera hora, estaban de botellón cuando, tras una mirada cómplice, el más avispado de los amigos se dirigió al bromista, diciéndole, comentándole que si tan valiente era, ¿por qué no se adentraba en el bosque de las ánimas? Si tan valiente eres, ¿por qué no te adentras en el bosque de las ánimas? ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no te acercas? Si tan valiente eres, ¿por qué no te acercas al bosque de las ánimas? ¿Al bosque de las ánimas? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Si todo lo que se cuenta de ese lugar es pura leyenda, eso es simple palabrería. ¿Qué me estás contando? Los demás amigos, que ya se habían puesto de acuerdo, siguieron el juego como actores profesionales. Como actores profesionales. De eso nada, dijo uno de ellos. Si no recuerdo mal, una prima de mi padre nos comentó que en ese bosque habita una bruja y que en su momento un grupo de jóvenes hicieron una apuesta. Para llevarla a cabo, habrían de llevar cada uno un pañuelo de diferente color. Esta consistía en adentrarse en el bosque por separado, buscar la casa de la bruja y atar el pañuelo al árbol más cercano. Al árbol más cercano. Quien consiguiera el reto el primero, lógicamente, sería el ganador de la apuesta. Sería el ganador de la apuesta. Sí, es cierto. Yo lo he escuchado, eso también, ¿eh? Yo lo he escuchado. Decían los amigos, los buenos amigos. Ay, dicen que uno de ellos lo consiguió. Que ató su pañuelo rojo a la rama del árbol más cercano. Pero de todos los amigos, tan solo uno regresó a casa. El único testigo de lo que ocurrió allí aquella noche.
Jamás encontraron los cuerpos de los demás muchachos. Jamás los encontraron. Hay quien dice que se los comió el bosque. Hay quien dice que no fue sino la bruja la que se comió sus almas. Y después se comió su cuerpo. Se comió su cuerpo. Y se cuenta que desde entonces, toda aquella persona que se adentra en dicho bosque a recuperar el pañuelo, jamás sale de él. Jamás sale. O eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. ¡No hay pelotas! Dijo el avispado, el amigo avispado, sabiendo que con esa afirmación su amigo el bromista sería el primero en querer desempeñar semejante hazaña. ¡No hay pelotas! No hay pelotas. Has equivocado. Como era de esperar y sin más, pese a que el pueblo donde vivían se encontraba a más de 150 kilómetros de aquel lugar, pusieron rumbo directo hacia el bosque de las ánimas. ¡Qué insensatos! Fueron juntos y apretados, en un coche tuneado. Tardaron menos de media hora en llegar. Conducía el bromista, pues era el dueño del bólido. Estaba deseoso de poner los pies en el bosque y tirar corriendo, solo por el hecho de quedar por delante de los demás. No menos ansiosos estaban sus amigos, que ardían en deseos de darle su justo escarmiento. Hartos. Su merecido, pero se les fue de las manos. La broma se les fue de las manos. La idea era adentrarse en el bosque por separado, buscar la casa de la bruja y traer de vuelta el pañuelo rojo que se suponía que estaba atado en el árbol más cercano. Y adentro, los compinchados se pondrían de acuerdo para seguir en silencio al bromista y en un momento determinado asaltarle y darle un susto de muerte. Lo estaban deseando, lo estaban deseando, darle un susto de muerte. Y como una banda de necios, se adentraron en el bosque insensatos. Lo hicieron como un elefante en una cacharrería. Lo peor de todo es que se le estaba echando el ocaso encima. Y si hay algo que desde bien pequeño alguien sabe, es que por las noches todos los gatos son pardos. Y en invierno, en el norte, y en un bosque vasto y cerrado, ni hablamos. Ni hablamos. Menuda banda de insensatos. Ajenos al peligro, los ejecutores del plan comentaban entre risitas: se va a cagar, se va a cagar, se va a cagar de miedo. Claro está, nada más llegar, el bromista fue el primero en salir corriendo a por el pañuelo, con tal de demostrar a todos sus amigos y a todo el mundo que era más valiente que nadie. Un valiente cuñado. Valiente cuñado. Después de 2 largas horas tras él, que era un tozudo incansable, cuando sus relojes sincronizados marcaban las 11 en punto, cuando los inquietantes sonidos de las alimañas y de las aves nocturnas se adueñaron del lugar, se decidieron a darle el golpe de gracia. Se decidieron a darle el golpe de gracia. Le asaltaron en la distancia, por separado, con gemidos propios de ultratumba, de ánimas. Este, que a pesar de no dar su brazo a torcer porque estaba sugestionado hasta la médula, comenzó a correr más rápido que un vampiro. Comenzó a correr más rápido que un vampiro al escuchar las voces espectrales de sus amigos. Hay quien dice que corría tan rápido que no ponía los pies en el suelo, que no ponía los pies en el suelo. Y le perdieron de vista. Le perdieron de vista. Le perdieron de vista. Hacía un frío horrible y no se veía nada. No se veía nada. Los amigos, tras un par de horas de búsqueda, desistieron.
Desistieron porque no la encontraban por ningún lado y ya se estaba echando la noche muy encima. Pensaron, o quisieron pensar, que tal vez su amigo el bromista había salido corriendo por su propio pie y había vuelto al lugar donde habían dejado aparcado el coche. Eso es lo que pensaron. A estas alturas, lo mejor que podían hacer era regresar y comprobar si estaban en lo cierto. Era lo más correcto. Y lo más cabal. Lo más cabal. De hecho, probablemente esa fuera la única vez en sus vidas que tomaron una decisión correcta, una decisión inteligente. Al llegar al coche se dieron de bruces contra lo que más temían, porque su amigo allí no se encontraba. Miraron hacia el interior del bosque y les invadió un pesar infrahumano. Llamaron a la policía y les pusieron al corriente de lo que había ocurrido. Su amigo no estaba, no iba a regresar. Tardaron poco tiempo en presentarse, poco más de 10 minutos. Al principio se presentó una patrulla con un par de agentes. Al ver el estado lamentable en el que los muchachos se encontraban y tras escuchar de sus bocas su versión de lo sucedido, la policía les dijo que regresasen a sus casas, que allí ya poco podían hacer, que ellos y sus compañeros se encargarían de encontrar a su amigo. Con lo que fuera, ya les llamarían. Regresar a casa. Con lo cual, con la culpabilidad comiéndoseles por dentro, volvieron a su pueblo. Dado el estado de nervios en el que se hallaban, fueron trasladados en un furgón de la policía. Angustia, silencio, desacelerar. Ninguno dijo una sola palabra durante el trayecto. Ni siquiera se despidieron. Llegaron a sus casas y sin medir palabras se fueron a dormir. En el fondo eran como unos críos. Unos críos con 35 años. No te jodes, huevazos. Los huevazos. Al día siguiente, cuando se levantaron, a todos les ocurrió lo mismo, claro. Tras desayunar con sus familias en un ambiente cargado, pues en ningún momento ninguno de ellos contó a nadie nada de lo ocurrido, se quedaron pálidos, petrificados. Solo que timbré un par de veces. Y efectivamente, eran un par de agentes de la policía. Sin muchas explicaciones y yendo al grano, tras explicar al resto de sus familiares la historia por encima, los agentes le contaron que habían dado con su amigo. Por lo visto siguieron su rastro y dieron con él en poco más de 4 horas. Que no es poca cosa. Se encontraba al lado de una casa que parecía llevar abandonada por lo menos 1500 años. Sucia. Ahí estaba, mimetizado con la naturaleza. Parecía estar congelado. En un principio pensaron que estaba vivo, pero pronto descubrieron que si se sostenía en pie era porque estaba enganchado a la rama de un árbol. El árbol más cercano. Estaba muerto. Su postura y sus gestos agarrotados daban a entender que no solo murió de frío. Murió de miedo. A mí que no me cuenten, murió de miedo. Voy a contar en mi película. Murió de miedo. Los forenses llegaron a la conclusión de que todo había sido un desafortunado accidente. Estaban convencidos de que el joven bromista, en su estampida tras el maquiavélico susto que le dieron sus amigos, llegó por pura casualidad a dicha casa. Y que una vez allí
aprovechó para desatar el pañuelo del viejo árbol. Árbol que en realidad estaba pegado a la casa. Estaba pegado a la casa al árbol. Y en su marcha, probablemente asustado por cualquier ruido del bosque o de la propia y ruinosa casa, en estado profundo de pánico, tuvo la mala suerte de quedarse enganchado en una de las ramas del árbol. Y la sugestión y el miedo, más una extremada dosis de frío, hicieron lo demás. Para los forenses no hay más misterio que valga. Muerte por congelamiento. Paro cardíaco, paro cardíaco. Se murió de miedo. Se murió de miedo. Sin embargo, no es menos cierto que también hay quien afirma que no fue sino la bruja la que le apresó por la espalda y le absorbió después el alma con algún diabólico hechizo. Sea o no eso lo que sucedió, si algo que destacar es que muerto de miedo, por un hechizo o por culpa del frío, el bromista ganó la apuesta. Llevaba el pañuelo rojo en la mano. ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! Llevaba el pañuelo en la mano, jodido. Y algo mucho mejor, ¿o no? Pues el pañuelo era la prueba de que la leyenda de dicha apuesta era real. Se mataron dos pájaros de un tiro. Se puede decir que se mataron dos pájaros de un tiro. Ahora, la pregunta es: ¿alguien se atreve a adentrarse en el bosque, buscar la casa de la bruja y atar de nuevo un pañuelo en la rama del muerto? ¿Alguien se apuesta algo? ¿Alguien se apuesta algo?